Son 3 minutos para llegar a las 11 de la noche, tiempo para nuestra crónica negra asturiana. Nos adelantamos un día. Arantxa Margolles, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues esta semana teníamos tantas ganas de verte que no hemos podido aguantar hasta mañana. Lo entiendo. Georgina y yo hablamos pues cuando empezamos a preparar el programa, que es aproximadamente sobre las 5 o 6 de la mañana. Sí. Y entonces decidimos, Arantxa viene el martes, viene el lunes, y yo dije que venga el lunes. Cuanto primero aguanto, mejor. No aguanto, no puedo esperar. Ya, no puedo, necesito verla. Por supuesto, viene rauda y veloz. Claro que sí. Ya sabéis que para lo que queráis. Arantxa y a Manu Espiña, muy buenas noches, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ti tenía un poco menos de ganas que Arantxa, pero también muchas ganas. Sí, claro, porque cuando vengo solo vayas y quedes aquí todos salivando. Claro, tú porque me haces sufrir. Por cierto, antes que nada, no me voy a olvidar de enviarle otro afectuoso saludo y abrazo a Luis Laria, que nos dice que entremos en su Facebook, Luis Laria, porque efectivamente podemos confirmar de que no solo los calamares gigantes no es lo único grande que tiene Luis Laria. No, lo sabemos. Luis Laria tiene más cosas grandes. Efectivamente. Aparte de los calamares. Sí. Puede presumir de tamaño en otras cosas que no son los calamares. Bueno, no empecemos. Como sí, hombre, tiene un gran corazón. Tiene un gran corazón, también. Tiene un gran corazón y un gran cachalote o ballena, o no sé lo que es esto. Ya nos explicará, ballena. Una ballena es una ballena espectacular de grande. Bueno, en esas fotografías. ¿Pero la tiene o no la tiene? Esa era la duda, porque creo que no se la cedían. Ah, pues las malas lenguas lo dicen. Él se ha hecho una foto con él, luego le preguntaremos. Yo escuché que iban a hacer algo, no sé, momificarla o hacer algo así raro. Algo bueno. tiene con ella, seguro. Bueno, vamos a hablar del crimen de Peñerudes en Morcín, el curioso crimen y atroz, ¿no? Atroz, sí, bueno, así por lo menos lo definieron los periódicos de la época. Decían que había sido el suceso más sangriento de la crónica negra asturiana hasta ese entonces, ¿no? Hasta 1904. Hasta 1904 el más sangriento. Sí. Hay un cura de por medio, además. Que claro, cuando hay un cura de por medio, la cosa ya se pone turbia, y más en aquella época, ¿no? La cosa es más grave, más grave todavía. El 8 de diciembre de 1904, fijaos qué poético, a las 7 de la mañana tocaban las campanas a la oración del alba. Hombre. Y Rosaura Fernández, vecina del pueblo de Peñerudes, se acercó a la iglesia para oír, pues la misa diaria, ¿no? Y allí se encontró con algo bastante poco habitual, afortunadamente, en una iglesia. Era una escena dantesca, más propia de película de terror que, de una pequeña parroquia asturiana, ¿no? Y es que se encontró con el cura, don Francisco Alonso, que estaba siendo acuchillado hasta la muerte por dos individuos que al principio ya no reconoció, pero después, al verles la cara y sobre todo las extrañas características del físico de uno de ellos, reconoció de inmediato. Eran los hermanos Santiago y Camilo Alonso, el primero más conocido como Santiagón, y de antecedentes más bien poco recomendables. O sea que entonces la pobre Rosaura contempló el acto mismo, ¿no? El asesinato. Ni el cadáver ni nada. Un asesinato en directo. Y al poco tiempo, alarmados por los gritos y por la propia Rosaura, que echó a correr fuera de la iglesia a pedir auxilio, todo el pueblo de Peñerudes se presentó en la iglesia y fueron testigos de las decenas de puñaladas que le estaban metiendo a aquel párroco, ¿no? En el momento en el que... Entonces, le estaban apuñalando, Rosaura lo vio, fue a avisar al resto del pueblo, y cuando llegó el pueblo seguían apuñalándolo. Seguían apuñalándolo y amenazando al resto del pueblo para que nadie intentase impedirlo, ¿no? Cuando se cercioraron de que el cura ya estaba bastante muerto, bien muerto, echaron a correr, y los vecinos, no sabían muy bien qué hacer, no sabían si quedarse auxiliando al cura, que desgraciadamente ya no tenía remedio posible, o echar a correr detrás de estos dos criminales, ¿no? Se dividieron las tareas, unos quedaron en la iglesia y otros echaron a correr detrás de ellos y pudieron arrestarles a los pocos minutos. Y esto destapó una historia que iba mucho más allá en el tiempo y que tenía muchas ramificaciones bastante interesantes. Se remonta a años atrás. Y para entender bien la historia es importante explicar un poco de la vida de Santiagón, el que parece ser que fue el cerebro de todo este crimen, ¿no?
Tanto Santiagón como Camilo Alonso eran hijos de 2 labradores de Peñerudes, 2 buenas personas, honradas, según nos dice la prensa de la época. Pero Santiagón se había torcido desde un primer momento, y aquí hay discrepancia de por qué. Hay gente que digamos, le excusa un poco diciendo que él tenía unas ideas políticas radicales, pero realmente simplemente políticas. Sí. Y hay quien dice, bueno, pues que era un kinky. Sí. Entonces, bueno, yo creo que se mueve un poco en la frontera de las dos cosas, ¿no? Santiagón había empezado a tener problemas, a él lo llamaban el Bou. El Bou era un lugar cercano a donde vivía, un cementerio que se llama así. Había empezado a tener problemas con la autoridad. Él fue condenado por atentado a la autoridad. Bueno, ahora esto suena muy rimbombante, pero de aquella que te condenasen por atentado a la autoridad simplemente suponía, bueno, pues haber insultado a un guardia civil, por ejemplo, ¿no? A él le condenaron y le indultaron parte de la condena que le cayó por prestar servicios en la guerra de Cuba. Al volver, bueno, al finalizar la guerra de Cuba en el 98, él volvió a Peñerudes, conoció a una mujer allí, se casó, y ahí empezaron los problemas con el párroco, ¿no? Empezaron las discrepancias entre uno y otro, entre Santiagón y Francisco. Parece ser que el cura les puso bastante impedimentos para que se pudieran casar, porque, bueno, ambos no habían tenido una conducta, lo que se dice, irreprochable, ni cristiana, antes de casarse. Finalmente lo consiguieron, pero entonces Santiagón, bueno, pues como era su costumbre, la montó. Una vez que por fin la mujer, después de mucho hablar con el cura, consiguió que los casasen, en los sacramentos del matrimonio, Santiagón no tuvo mejor idea que presentarse borracho. Hombre. Cosa que, bueno, al cura obviamente no le hizo tampoco mucha gracia. ¿No? ¿Seguro? No, la verdad es que no. Él ya tampoco partía de buen pie, posteriormente, a los pocos meses de casarse, se le había incendiado la casa, parece ser que por una imprudencia suya, y se le impuso una multa de 75 pesetas que él se negó a pagar. Meses después, en todo el pueblo empezaron los rumores de las infidelidades de su mujer. Hay unos versitos curiosos que, bueno, se empezaron a cantar después de este 8 de diciembre de 1904 y que nos puede indicar un poco, aunque todo el mundo lo negó y parecía que todos los implicados rumores. Tenían una conducta súper honesta y que no eran todos rumores, pero bueno, quién sabe, yo lo voy a decir para que quienes nos oyen, bueno, le den alas a la imaginación. Después del asesinato del cura Francisco, se cantaban estas coplas en Peñerudes y alrededores. Decían: si la mujer de Santiagón no fuera amiga del cura, no estaría Santiagón en la cárcel ni el cura en la sepultura. Uy, eso es mucha muy grave, amiga, eso. Sí. Aquí ya hay algo más. Esto es para una serie. Ahora lo entiendo. Esto es para el pájaro espino, por lo menos. Me cae la venda de los ojos. Ahora empieza. Parece ser que eran solamente rumores, eso fue lo que confirmó todo el pueblo y el propio Santiagón. Él dijo que nunca había tenido celos del cura, simplemente, bueno, él lo quería matar. Al principio no lo quería matar, al principio él confesó a la policía que lo único que quería era dejarle ciego. Madre, sí, hombre. Apuñaladas. Solo, ¿no? Sí, con un cuchillo, porque el cura le había armado muchas, claro. Y claro, pues... Solo dejarle ciego. Sí, vale. Nada más. Como atenuante. Sí. En 1902, 2 años antes del crimen, fue la mayor bronca que se recordaba entre Santiagón y el cura. Parece ser que, bueno, él con todo este historial de broncas con el cura no se llevaba nada bien, y se negaba a ir a la iglesia. Algunos dicen que por sus ideas políticas, otros dicen que por todo esto, ¿no? La mujer, digamos, que intercedió, le convenció para ir a la iglesia, porque en aquel tiempo el cura tenía muy buenas relaciones con doña Rosario Mon. Era la mujer que poseía el coto de Peñerudes y la que, digamos, asignaba a cada uno, pues, las tierras en arriendo, ¿no? que tenían que tener. Y ante la posibilidad de quedarse sin el arriendo de las tierras que le daban de comer, la mujer le convenció, le dijo: Santiagón, vamos a ir a misa los dos, porque conviene que te lleves bien con el cura, porque si no él puede interceder con doña Rosario para quitarnos las tierras, ¿no? Y Santiagón fue, su mujer le convenció, pero hombre, hubo un problema añadido, que él fue borracho.
Él no renunció a ir la noche anterior de fiesta, o sea, y parece que no se había recuperado del todo. Santiago lleva 2 de 2. Sí. 2 encuentros con el cura y los 2 croqueta. Sí. Bueno, y que para verse con ese paisano como toda la situación, tenía que ir borracho. Sí, también. Sí, insoportable, ¿no? Al cura tampoco le sentó muy bien. Y especialmente cuando Santiagón decía al pueblo que, sentado en primera fila de la iglesia, había empezado a roncar bastante sonoramente. Y el cura, pues, modificó su sermón. Era un sermón de día de fiesta, ¿no? Él lo modificó e improvisó, metiéndose contra los blasfemos que iban a la iglesia de forma inadecuada y que montaban escándalo. Esto es una escena de una película de Berlanga, ¿eh? Sí, o sea, yo me imagino al cura sospechoso de conocer, como dicen los versos, a la mujer, y él roncando en medio del sermón, en mitad de la iglesia. Y la mujer en medio de todo esto, la pobre, que yo me la imagino y... menuda escena. Entonces el sacerdote tuvo la capacidad de improvisación para modificar la lectura de ese día, el sermón. Sí, y meterse, con Santiagón. Y eso fue un poco una manzana envenenada para el cura, que igual si hubiera pensado las consecuencias no lo hubiera hecho, porque a Santiagón tampoco le sentó bien una vez que se lo contaron, porque él tampoco lo recordaba. No estaba muy atento. No, no tenía la cabeza donde la tenía que tener. A él no le sentó bien que el cura le dijera, le mandara sobre... Le tirara de las orejas un poco, ¿no? Se presentó ya en 1902 en casa del cura diciendo que lo iba a matar, que él amenazaba con matar a todos los curas, pero si aquello no era posible, pues se conformaba con matar a uno de ellos, a este Francisco, ¿no? Y aquello fue una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Francisco Alonso, el párroco, le denunció. Él pasó un tiempo en la cárcel. Y digamos que esto no hizo más que aumentar los odios de Santiagón, ¿no? Una vez que salió de la cárcel... Me gusta Santiagón porque pasa de decir, no le quiero matar, solo quiero dejar ciego, a quiero matar a todos los curas del mundo. Pero en su caso, por lo menos uno, ¿no? El hombre se fue calentando, es normal, poco a poco. Sí. Son cosas que no te vas dando cuenta, pero un grano tras otro. Cuando salió de la cárcel... Ella fue la gota que colmó el vaso para romper cualquier tipo de relación entre el cura y Santiagón, y fue que efectivamente, como había predicho la buena mujer de Santiagón, que estaba metida en todos los berenjenales, la pobre, sin comerlo ni beberlo, la propietaria del coto de Peñerude, Rosario Mon, les quitó el arriendo de las tierras que tenían y tuvieron que desplazarse a otro pueblo a malvivir, ¿no? No pudieron... volver a cultivar aquellas tierras. Y ahí fue cuando Santiagón le juró al cura odio eterno y juró vengarse. Hombre. Hasta el 8 de diciembre de 1904, en el cual Santiagón, como venía siendo su costumbre, en los días previos a misa, él se fue de fiesta, se fue a una taberna en Turón y bebió con su hermano. Su hermano era una persona, digamos, un poco especial. Todo lo alto y fornido que era Santiagón, parece ser que era un hombre muy corpulento, no lo era Camilo, hasta el punto en el que en el juicio un antropólogo bastante famoso que contrataron para este caso llegó a defender la inocencia de Camilo porque era microcéfalo, tonto e imbécil. Bueno, parece que era pequeñito, con la cabeza demasiado pequeña y... Microcéfalo, Camilo. Microcéfalo, sí. No era una persona muy agraciada. Se lo llevó todo Santiagón. Sí. Todo. Incluso la capacidad para tolerar el alcohol también sí, se la llevó. No la tenía muy bien. Se metieron en un lío, Camilo y Santiagón, aquel día anoche en la taberna, y empezaron con un minero con el que había tenido resentimiento Santiagón en su día, por otros asuntos, ¿no? Tuvieron una reyerta. Normalmente las reyertas son entre dos bandos, entre dos bandos, ¿no? Más bien esta reyerta fue de unos sobre el otro, básicamente porque le dieron varias puñaladas y un hachazo en la cabeza, a lo que Severino García, así se llamaba este minero, yo no sé cómo, sobrevivió. ¿A cuántas puñaladas? Como mínimo 3 puñaladas. 3 puñaladas y un hachazo en la cabeza. Sí. Era duro, ¿eh? Hombre, las puñaladas, puedes decir que las ha esquivado o que se han ido en lugares justos, la puedes superar. Pero el hachazo en la cabeza lo veo más complicado. Claro, es que a cualquiera que se lo digas... Pues, ¿tienes la cabeza muy dura? Es tener la cara dura.
Bueno, es como el típico disfraz de Halloween, ¿no? Sí, con la hacha en la cabeza. Sí, algo así debió ser. Claro, obviamente Camilo y Santiago pensaron lo que cualquiera hubiera pensado, que era, pues nos matamos a este hombre, tenemos lo hemos cargado. Entonces... Déjame hacer un inciso porque este es uno de esos días, Arantxa, en el que hay que repetir que esto no es una historia, esto es real, no es una historia, es historia de Asturias que tú has... O sea, que no es un cuento. Que no es un cuento, que es ciencia. No es ciencia ficción. No es ciencia ficción, es ciencia. Ficción para nada. Ocurrió de verdad. Para nada. Hay que repetirlo porque a lo mejor no la gente ficción. piensa que estamos contando aquí alguna historia. Es verdad. Camilo y Santiago pensaron que lo habían matado, ¿no? Entonces, claro... Cuando matas a alguien, pues normalmente tiene consecuencias poco afortunadas para ti, y ellos pensaron que lo más apropiado era largarse a Portugal aquella misma noche, sin avisar a nadie, bueno, antes de que los pillase la policía, ¿no? Había un problema, que no tenían dinero ni forma de llegar a Portugal en aquella misma noche, no sé cómo pretendían llegar, y tenían que hacerse con dinero. Entonces Santiago les dijo, pues vamos a matar, nunca mejor dicho, 2 pájaros de un tiro. ¿Quién puede tener más dinero en todo el pueblo? El párroco. ¿Y a quién odio yo? ¿Y a quién quiero cegar? Hombre, yo ahí lo o en veo, su defecto matar. Ahí la excusa de Santiago la veo un poco cogida por los pelos, ¿no? Decir, nos hace falta dinero, vamos a visitar al párroco. Lo que pasa es que ya total, de perdidos al río. Ya habían matado a uno, pues... Después de matar a uno, vas para la cárcel, matas 2 más por lo mismo. Precio, no te van a meter 2 veces en la cárcel, ¿no? Claro, entonces... o sea... Ya puestos. Claro. Yo tengo mis sospechas de que el hachazo a este pobre señor hubiera sido un poco la excusa para luego tener excusa de matar al cura, ¿eh? Claro, yo me imagino a Santiago decirle a Camilo, no decirle, oye Camilo, mira, ya que hemos puesto un hachazo, pues oye, vamos a cargarnos al párroco porque bueno, un día es un día. Más, no pasa nada. Ellos fueron a pasar la noche porque sabían que no podían encontrar al párroco en la iglesia hasta el amanecer. Fueron a pasar la noche a la casa de un familiar, donde al parecer bebieron todavía más, pero a las 6 de la mañana ya estaban recuperados, milagrosamente Santiago sí es que se había conseguido recuperar de esta, y llegaron a la iglesia minutos antes de esta oración del alba, ¿no? Y pillaron al cura de espaldas. Aquí la historia varía un poco. En un principio se dijo que ellos habían arremetido contra el cura, sin darle ni siquiera tiempo para reaccionar, ¿no? Le habían pegado un tiro en la cabeza y le habían pegado varias decenas de puñaladas. Eso fue lo que declaró, bueno, pues la vecina, esta Rosaura, que les vio, ¿no? Posteriormente, ellos y el defensor que les defendió en el juicio llegaron a decir que que Francisco no era todo lo bueno que podía haber sido, porque él había muerto matando, ¿no? Que él había desenfundado una pistola que llevaba debajo de la sotana y que incluso de uno de los tiros que había hecho para defenderse, ese tiro había impactado en el pecho de Camilo. Os preguntaréis, vaya duros que eran curas este con pistola para recibir un hachazo en la cabeza, para recibir un tiro en el pecho y no dices, morir. De una película de Tarantino me lo espero, de Asturias. De Asturias no 1904 no tanto. No tanto. El caso es que ellos decían que Camilo no había tenido ningún daño porque justo el tiro tenía puntería este cura y había impactado en una moneda que llevaba en el bolsillo. Hombre. Y que claro que no. Yo ahí veo intervención divina. Uy. Sí, la verdad. Yo ahí veo algo más. Una moneda en el bolso que te impacte la bala justo que lanzó el sacerdote. Tienes que es volver a nacer. Claro. Claro. El juicio fue en mayo de 1905 y todo el morbo, ¿no?, que recorrió a este crimen. Fijaos cuando estaban persiguiendo a los delincuentes por los montes para cogerlo y esperando que llegase la policía, los vecinos, ellos, yo lo entiendo, estarían con el shock de haber presenciado todo esto. Los vecinos expusieron el cadáver envuelto en un impermeable a la salida de la iglesia, ¿no? Con el objetivo de que cuando viniera la policía, lo encontrase así ya, ¿no? Lo que produjeron fue, una riada de curiosos, claro, para ver cómo había acabado el cura. Como digo, el juicio se celebró en mayo de 1905. Fue un juicio bastante curioso en el que la imbecilidad, digo literalmente, de Camilo se hizo sentir. El Camilo todo lo quería negar. Camilo es el microcéfalo. El microcéfalo. Vale. Pero Santiago, que era el listo, era el que sabía un poco cómo iba todo esto de los juicios y tal, él quería culpabilizarse, él quería asumir que había sido él
porque sabía que eso le podía reducir la condena, ¿no? Santiagón le llegó a decir a Camilo, cuando él se negaba a decir a qué distancia habían disparado al cura, llegó a decir: ¿cómo ya tan tapín? ¿No ves que nos sale peor la cuenta si dices eso? ¿Cómo ya es tan tapín? Sí, tan tapín. Yo veo cariño entre Camilo y Santiagón. Yo veo ahí una relación, ¿no? Muy bonita. La típica relación entre hermanos. Claro, muy mucha bonita. puya, pero... Finalmente, y como se esperaba, porque, fue un juicio en el que la verdad no contaban con muy buenos comienzos, tanto Santiagón como Camilo. Hubo un documento firmado por 80 vecinos del pueblo de Peñerudes, afirmando todo lo que habían visto, ¿no? Declarando los culpables. Ellos quisieron coger un abogado al principio, pero el abogado rechazó su defensa y tuvieron que funcionar con uno de oficio que tampoco parecía muy contento de estar defendiéndoles. Y finalmente, como era de esperar, Camilo fue condenado a cadena perpetua y Santiagón a la pena de muerte. Una pena de muerte que, sin embargo, al cabo de unos años le fue conmutada. Como siempre ocurre, ¿no? Como siempre ocurría. Matar a una persona salía demasiado caro, tanto no solamente económicamente, sino socialmente, ¿no? Por el impacto que suponía. Y Santiagón también se pudo librar de esta pena de muerte. Y fijaos qué curioso que esto le hizo convertirse en una persona, con bastantes sentimientos, ¿no? En la cárcel, en el penal donde estaba, donde cumplía prisión, conoció a un escritor que se llamaba Alfonso Vidal Planas, un escritor catalán, que le dedicó una novelita corta. Él tuvo una serie de novelitas dedicadas a personas marginales, ¿no? Es que se llamaba El gallo de Santiagón. Y este título se basaba en una anécdota que había protagonizado Santiagón en la cárcel. El director de la cárcel, a todos los presos, a modo de gracia, les había dado un pollito para que lo cuidasen ellos, para que se responsabilizasen de él, y que al llegar la Navidad pudieran matarlo, una vez se hubiera convertido ya en un gallo grande y fuerte, pudieran matarlo para disfrutar de él. Y este Santiagón, en un alarde de poesía exagerada, se negó a matar a la llegada de la Navidad a su gallo, porque decía que él también había estado, como el gallo, condenado a pena de muerte y que se le habían indultado. Y que él quería hacer lo mismo con el gallo. Al final parece ser que el gallo no debió acabar muy bien porque se lo compró el director de la cárcel, que estaba un poco cansado ya en enero de tener al gallo pululando por ahí. Eso sí, prometiéndole, teniendo que jurarle a este Santiagón que no iba a matar al gallo, que lo iba a llevar a la granja que tenían sus suegros, donde iba a estar muy bien con otros gallos. En el cielo, vamos, de los gallos. Sí, no me creo yo, no sé, con todos mis respetos hacia... A mí me recuerda historias que me contaban mis padres de pequeña también con los animales, ¿no? Cielo, no te preocupes, iban a un lugar mejor. Sí, iban a una granja con muchos animalitos. Que van a jugar con ellos muy felices. La historia de Santiagón y Camilo Alonso, el crimen de Peñerudes en Morcín, la historia de un hombre y un sacerdote que, estaban condenados a entenderse, pero al final no hubo feeling. A entenderse a palos. No hubo química, no hubo forma. Desgraciadamente. Arantxa Margolles, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Manu, espectacular, ¿eh? Impresionante. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. Claro, es que tú como llegas los martes a última hora... Sí, pues... y además es que hay que decir que esta semana Arantxa presenta su libro por supuesto, el jueves en Avilés, ¿no? A ver, botón del pánico. Todo el mundo atento. El jueves es el primer día de la primera presentación, si no me equivoco. Tuvimos unos problemillas. Al principio empezamos a anunciar que se presentaba el libro mañana, pero hubo, como no puede ser de otra manera, problemas técnicos que siempre los hay. Dínoslo a nosotros. Con un tema de imprenta, ¿no? sin importancia. Y finalmente, pues el primer día de presentación será el jueves 13 en el Cafetón, en Avilés, a las 8 de la tarde. Jueves 13 en el Cafetón de Avilés. A las 8 de la tarde. Se presenta a las 8 de la tarde. El crimen de ayer, editado por La Cruz de Grado. El libro de Arantxa Margolles con muchos de los relatos que nos has contado en nuestra crónica negra asturiana, ¿no? El crimen de ayer. Que conté y de los que me quedan por contar. Y de los que quedan por contar y de los que no vas a contar nunca porque solo pueden estar en el libro, efectivamente, y solo se puede enterar uno leyendo El crimen de ayer. Jueves 13 a las 8 en Avilés. ¿Y la siguiente? Y la siguiente, el sábado 15, en La Buena Letra, una librería de Gijón, que está en la calle Casimiro Velasco 12, también a las 8 de la tarde. Gijoneses a las 8 el sábado en La Buena Letra, ¿no? El crimen de ayer con Arantxa Margolles. Un placer, Arantxa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.